Hola a todas y bienvenidas a Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias consensuadas. Yo soy Mario y aquí a mi lado con la voz rota está... Davinia. Uy, no he estado mal. De todas formas, no va a hablar mucho en este programa porque tiene la garganta bastante fastidiada. De hecho, en la entrevista que la grabamos hace unos días tenía la garganta más fastidiada todavía, así que veréis cómo su voz va fluctuando a lo largo del capítulo. Es que ya hace casi 2 semanas que grabamos la entrevista. Ahora estoy mucho mejor. Ya, pero aún así te está durando, ¿eh? Sí, se está haciendo Madre difícil. mía, llevamos 2 programas que alguien está mal, socorro. Esto no va a ser la última temporada, va a ser nuestra última temporada en la Tierra, aparentemente. Pero bueno, va, que me enredo y tengo que hablar mucho en este programa para compensar la ausencia de Davinia. En el programa de hoy volvemos a hablar con Ainhoa, con quien ya hablamos hace unos 2 o 3 añitos, si no me equivoco. Y entrevistaremos a Chato, que es una persona que hace bastante tiempo que queríamos entrevistar. Sí. Y hace unos meses le tiramos un poco la caña, como hacemos a nuestras entrevistadas, para ver si quería venir. Dijo que sí, así que estamos encantados de tenerle aquí, que lo escucharéis en breve. Y ya está. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Historias de poliamor. No monogamias consensuadas en primera persona. Pues como hemos avanzado antes, en el programa de hoy vamos a volver a hablar con Ainhoa, a quien Davinia pudo ver hace un tiempo, cuando todavía tenía tu voz. En verano. Antes de haber hecho tu pacto con Úrsula a cambio de piernas. Y ya está bien, porque así pues la gente te puede escuchar un poquito. Y me estoy rodeando un poquito demasiado quizá en este tema. Yo espero que estés bien. Pues eso, Ainhoa, para refrescaros un poquito la memoria, es una persona con la que hablamos de cómo vivía, como todo el mundo, las relaciones, pero también un poco de su relación con la religión, porque intersecciona, Dios mío, gracias por estar. Intersecta sería otra cosa. Intersecta somos un poco nosotras. Cómo intersecciona efectivamente la religión con las no monogamias en su caso, y de cosas tan importantes como cómo se gestionan las sábanas en no monogamias. Sí, esto fue muy importante e interesante. Pero bueno, ya está. Esto es un poquito de recordatorio de su entrevista. Así que, como estoy hablando yo y puedo hacer lo que me dé la gana, me voy a girar hacia el piano que tengo detrás y voy a hacer como música de flashback para introducir la entrevista. Hola, Ainhoa. Hola, Davinia. Estamos aquí después de 2, 3 años de... No lo tengo contado, pero un par de años seguro. Vale. Ainhoa, creo que fue segunda temporada que hablamos contigo. Yo creo que fue tercera. ¿Tercera? Sí. Buah, qué desastre. Yo esto no me lo he mirado siquiera. No pasa nada, yo creo que no se van a enfadar. Vale, no. La cuestión está en que volvemos a reunirnos hoy aquí para hablar un poquito sobre lo que ocurrió aquel día y sobre todo lo que está ocurriendo hoy. ¿Sobre mí? ¡Ah! Sobre ti. Vale, muy bien. Recordamos que en tu entrevista hablamos de cosas bastante interesantes. Gracias. Sí. Recuerdo que hablamos de fe. Sí, cierto. Muy importante. Que hablamos de gestión de sábanas. Correcto. Lo voy llevando mejor, creo. Bien. Y también de convivencia fue otro de los temas interesantes que tratamos. Sí, es cierto, por ahí andaban las cosas, sí. Entonces, estamos aquí para saber cómo andan las cosas ahora. Wow, cómo andan las cosas ahora. Bueno, me han pasado cosas que no tienen que ver directamente con el poliamor, pero que afectan a mi vida, obviamente, y es, por ejemplo, que mi hijo mayor se ha independizado. Vale. O sea, este mes de agosto se mudó y se ha mudado a vivir a una casa compartida con una de sus parejas, así que muy guay. Pero claro, pues eso de soltar, ¿no? Y el nido vacío es como, ¡ay, qué vértigo! Pero bueno, no está mal, lo vamos llevando bien. ¿Y esto ha traído otras consecuencias? Bueno, sí, ha sido todo como un poco en cascada. Vale, a ver, ¿cómo te explico? Bueno, yo hace como 3 años, no sé, en el 2023, estuve yendo unas charlas sobre vivienda cooperativa. Vale. Todo el rato diría habitatge cooperativo porque me lo sé en catalán. Pero bueno, vivienda cooperativa. Entonces, fue muy interesante, pero salí de esa charla pensando que no era para mí, porque había que dar un dinero muy elevado para poder entrar, ¿no? en la vivienda. No es culpa de quien lo está organizando, es culpa del capitalismo. Y del sistema. ¿Vale? Entonces, hace como 8 o 9 meses, a principios de año, volví a replantearme esta opción, esta posibilidad de entrar en esta cooperativa de habitatge cooperativo, ¿no?
Y empecé a buscar como información, contacté con ellos, me dijeron que, bueno, un par de cosas, todo muy bien. Y contándole esto a una de mis parejas, Ajá. me dijo, hostia, pues me gusta, perdón, hostia, me gusta muchísimo el proyecto, me gustaría hacerlo contigo. ¡Ah! ¡Tachán! Y fue como, ¿sabes? Qué guay, porque realmente entrando con una persona, entrando con él, será más fácil, más asequible para mí, realmente. Vale. O sea, la posibilidad de entrar yo sola era como, ¡buah! No voy a ir a comer fuera en 5 años, ¿no? De mi vida. Y así pues será un poco más asequible. Y también fue como replantearme mi modelo, que era un poco en plan, yo vivo por mi cuenta y mis parejas vienen y yo voy y tal, ¿no? Ujú. Este solo poli... Claro, solo poli, que era solo polimadre, ¿no? Sí. Pero bueno, el hecho de que mi hijo se haya mudado también ha propiciado otra cosa, porque a ver, la vivienda por partes. La vivienda todavía no se está construyendo, pero tenemos ya el terreno adjudicado. Estoy muy emocionada, la verdad, con el proyecto. Lleva mucho trabajo, pero es un trabajo que se hace con gusto. Y entonces entraremos a vivir como en el 2027 a final. Vale. Pero como te decía que no es muy asequible, pues hemos adelantado la convivencia con esta Ujú. pareja mía para poder ahorrar de forma más eficiente los Vale. dos juntos, las dos juntas. Entonces, bueno, me da vértigo porque hace como, no sé, 5 años que no vivo con ningún hombre, aparte de mis cachorros. Entonces, bueno, lo estoy enfocando, sí, enfocando con mucha ilusión y también como un reto, ¿no? De algo diferente. Claro, y en en esta convivencia juntas, yo pregunto, ¿se plantea una convivencia al uso? En plan, ¿tenemos cama doble, usamos la misma habitación? No. Vale, ya Bueno, me parecía a mí. No. No, yo una de las cosas que aprendí hace muchos años, cuando dejé de vivir con una de mis parejas, fue no quiero compartir mi cama todos los días. Vale. Quiero compartir mi cama cuando la quiera compartir. Ujú. Entonces, bueno, pues ya cuando hablamos con esta pareja con la que voy a ir a convivir, de la vivienda cooperativa, hablamos, vale, queremos tener cada uno nuestra habitación. Y Ajá. estábamos súper de acuerdo los dos. Entonces, la idea será esto, que tendremos 2 habitaciones, tanto ahora, que se va a venir a vivir a mi casa en la que yo vivo ahora, Vale. como cuando nos mudemos a la vivienda cooperativa. Vale, por esto decías de justo se va. Exacto, claro. justo se va mi hijo mayor, que viene a vivir en breve una de mis parejas a casa. Pero sí, con su habitación, su despacho, sus cosas, y yo las mías. Y bueno, igual dentro de 2 años hacemos otra entrevista y te cuento qué tal ha ido. Bueno, no sé cómo vamos a estar nosotros dentro de 2 años. Ah, bueno, es porque cierto. Estamos en nuestra recta final. Es verdad. Pero me parece como un cambio bastante significativo en el planteamiento, ¿no? Además, yo recuerdo también en el momento en el que hacíamos la entrevista, era como, tengo 2 parejas con las que tengo el proyecto, mis 2 hijos, tal. Esto sigue también igual, hay más personas, tu manera de gestionar en red ha cambiado, no es que yo tenga ningún tipo de información privilegiada. Pues en realidad la forma en que me organizo en red ha cambiado, es verdad, es cierto. O sea, una de mis parejas que ya tenía entonces se mueve más en el ámbito o en el modelo de la anarquía relacional. Vale. Y esto ha hecho que las personas con las que él se relaciona, también dentro de este modelo, pues hayan pasado a formar parte de mi propio... más allá de la película, porque es como muy amplio, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos ahora un grupo muy bonito de gente que nos estamos apoyando mucho y compartiendo mucho. Y tenemos una palabra preciosa que creo que en algún momento ha salido ya en el podcast, que se llama musubi, la palabra, ¿no? Es una palabra japonesa. No nos la hemos inventado nosotros, aunque nos hubiera gustado inventárnosla. Y musubi habla de tejer red de forma consciente, ¿no? Y de estar ahora juntas por cómo nos hemos organizado durante nuestra vida, ¿no? Todo lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido, cómo hace que en este momento nos encontremos, ¿no? Más allá de la suerte, que creemos que no es suerte, sino que es como un movimiento constante y un movimiento consciente, ¿no? Hacia la red. Entonces, bueno, tengo alguna persona más que podríamos considerar novio, aparte de mis 2 parejas, y luego tengo una red muy bonita que no sé distinguir dónde acaba la novia, dónde acaba la amiga, o sea, no sabemos muy bien ya cómo definirnos, pero ahí estamos, muy juntitas y apoyándonos mucho.
Jo, pues qué bonito el update aquí. Creo que además es como todo muy positivo. De momento sí, yo creo que o sea, en general me han ido bien las cosas en los últimos 2 años o 3, no sé cuántos hace. Y estoy contenta de cómo estoy llevando mi vida y cómo estoy llevando mis afectos y las relaciones y tal. O sea que sí. Además, claro, en este proyecto de la vivienda cooperativa Ajá. somos la primera pareja, unidad de convivencia que le llaman, la primera unidad de convivencia que no son monógamos. Entonces, muchas veces en las asambleas tengo que recordar de, hola, pero nosotros, aunque somos 2, no vamos a dormir en la misma habitación. Nuestro piso tiene que ser de 2 habitaciones, o nosotros no siempre vamos a compartir de esta manera, ¿no? Y es como que estar predicando del poliamor, pues también a esa comunidad y está muy bonito, porque en realidad la comunidad es muy bonita, con la que vamos a ir a convivir, y está creciendo. Si alguien oye esto, buscamos nuevas unidades de convivencia. Tenemos un edificio súper chulo que vamos a construir, aquí haciendo mi propio spam. Y nada, pues eso. Me parece esto también muy interesante lo que dices de cuando hacemos las reuniones, hablamos con ellas, les recordamos que es como el hacer activismo dentro de algo que ya es activismo de por sí, que correcto, es la cooperativa. Exacto, sí, de vivienda. No, y la verdad es que está súper bien porque al principio, en la primera reunión que tuvimos, porque no es tan fácil como tener el dinero y entrar, hay unas reuniones de charla, de comentar, de alinear valores y tal. Y en la primera reunión ya los expresamos así. Nosotros somos poliamorosos, tenemos una forma de relacionarnos diferente y esto es nuestra forma de vivir. Y todo el mundo súper guay, con preguntas curiosas pero muy respetuosas, preguntándonos y tal. O sea que, y también nos preguntaron, ¿y cuántos venís a vivir a la cooperativa, no? Entonces le dijimos, no, de momento venimos 2 a vivir, no viene nadie más, pero por casa pasará mucha gente, quiero decir, pasará gente por casa, ¿no? En realidad. Así que, sí, activismo dentro del activismo, efectivamente. Sí. Jolín, pues muchas gracias por haberte prestado a este ratito. Un placer, siempre. Para saber un poquito más y conocer un poquito más de cómo va todo ahora. Muchas gracias. A vosotras por seguir con el podcast y un abrazo muy fuerte para esta última temporada, que es difícil, lo sé, pero gracias por todo el trabajo hecho. Un besito enorme. Gracias. Ya sé que no queda bien y que es muy de efecto de película de los 70, pero es algo que quería hacer en algún momento y lo he hecho ahora. Pues muchas gracias por haberte movido a reentrevistar ahora de nuevo a Ainhoa, porque ha sido muy, muy guay. De hecho, habla de que lo que para mí es uno de los temas que más estoy escuchando surgir en comunidades no monógamas cuando se tienen debates y demás, es de cómo está ahora sí interseccionando con la vivienda, Sí. porque al final es eso, los espacios en los que habitamos también marcan muchísimo qué opciones tenemos, qué limitaciones hay y también un poco qué es, como dice muy bien Ainhoa, cómo el capitalismo también pues, nos obliga a tomar decisiones que quizá no son las que sean necesariamente nuestros ideales, pero ver cómo intentar encauzarlo hacia ahí y sobre todo la parte que explica cómo lo comenta con la gente con la que está en la cooperativa, me parece brutal. Pues sí, fue una entrevista muy bonita y ver a Ainhoa pues siempre está bien. Pues siempre está bien, la verdad. Y ahora vamos a escuchar otra entrevista muy bonita, que es la de Chato. A Chato es una persona que conocí en algunos eventos de no monogamias hace, yo creo que 2-3 años, quizá un poquito más. Yo el otro día me recordó dónde nos habíamos encontrado por primera vez y fue en un evento de comunicación no violenta allá por 2018-2019. Pues ya ves, yo un poquito más tarde, que en ese momento no estaban en no monogamias todavía, pero sí, como que siempre he estado revoloteando por ahí, coincidiendo de vez en cuando, y cuando nos contaba alguna cosa era como, guay, qué guay lo que explicas esta persona. Y hace no mucho que publicó un libro, y fui a la presentación, que fue como una cosa muy petit comité, con gente principalmente con gente de confianza y demás, y le escuché hablar por primera vez un poquito más sobre su vida y su proceso, y según nos lo estaba explicando pensé, es que esto es literalmente lo que estamos haciendo en Historias de Poliamor. Entonces ya está, vamos a oficialmente preguntarle si quiere participar, y dijo que sí, así que... Maravilloso. Yo tengo que decirle a la gente que nos oiga que por favor... no sufráis, estoy bien, me estoy recuperando. Sé que en la entrevista mi voz es muy horrible, pero estoy bien, estoy mejorando.
Poco a poco, de aquí a 2 semanas ya como nueva. Oye, espero que sea No, menos. no, ojalá sea menos, ojalá sea menos. Pues eso, vamos a escuchar la historia de Chato. Bueno, quien escuchó la última entrevista sabrá que yo la hice estando enfermo y con la voz fatal. Pues la vida sigue, mi voz está ahora perfecta, pero Davinia nos acompaña con la voz bastante fastidiada esta vez. Está aquí, irá interviniendo, pero seguramente con un poquito de dificultad. Así que igual esta vez tendréis la mala suerte de poder escucharle un poquito menos. Pero aquí tenemos aquí con la voz en todo su esplendor, es a Chato. Chato, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Eres una persona, esto no creo que no lo hemos hablado, eres una persona que para mí tenía todo el sentido del mundo en algún momento del podcast entrevistar. Sí. Y creo que ha estado como conversaciones sobre la mesa de, en algún momento hay que tirar la caña porque para entrevistar, porque creo que tienes una forma muy, muy bonita de explicar y de explicarte y de comunicar, y creo que eso también es una parte, o sea, es una de las cosas que muchas veces buscamos con el podcast. Y hace unos meses presentaste un libro que has escrito sobre ti, en el que básicamente explicabas muchas cosas que pensé, esto es el tipo de cosas que hablamos en una entrevista del podcast, y fue como, bueno, igual ya ha llegado el momento, y más ahora que estamos acabando, de aterrizar la entrevista. Así que Gracias por venir. normalmente empezamos el podcast preguntando un poco cómo fue esta primera toma de contacto con las no monogamias o cómo te lo planteas, pero lo estábamos hablando un poquito antes y nos has comentado que hay una semillita de este pensamiento, en este caso monógamo, que estaba plantada especialmente o que tienes muy presente desde la niñez. ¿Cómo fue esto? Yo me crié en el Chile de los 80 y durante la dictadura mis padres eran comunistas ambos, se habían conocido en las juventudes comunistas, y en el momento del golpe militar rompieron bastante el contacto con sus amigos y amigas, las cuales muchas fueron exiliadas, detenidas o desaparecidas por la dictadura. Y por lo tanto les vi hacer piña entre ellos dos y tener una red muy pequeña y muy poco, y de la que tiraban muy poco. Ellos eran una pareja que se había formado de alguna manera para darse un espacio de seguridad en un lugar muy incierto. Y nunca les vi tener mucha red, y de alguna manera de ellos aprendí que vivir en pareja era lo que te podía dar seguridad y era la forma de vivir. Era una pareja muy nuclear, muy aislada de sus amigos, no porque no les gustase tener amigos o porque no los tuviesen, sino que por necesidad debían mantenerse alejados de ellos. Claro, pero entiendo que la lectura que hiciste en este momento como niña era aspiracional casi, ¿no? De este es el tipo de relación que quiero tener. Por supuesto, yo pensaba que lo correcto de alguna manera era hacer eso. Yo quería formar una pareja muy pronto. No es algo común en Chile, pero yo a los 18 años llevaba anillo de compromiso, me iba a casar con mi novia. Wow. O sea, yo estaba muy como metida en la idea de que el matrimonio y formar una pareja era algo súper importante para hacer ahora ya, now. En plan, que no hay tiempo, venga. Sí. Son los 18. Creo que a los 19 y medio ya deberíamos ir por 3 hijes. Claro, es un contexto complejo. Sí. Y tú, digamos, ¿en qué momento te viniste para aquí? ¿Viniste como monógame o ya te habías empezado a plantear ciertas cosas? Bueno, yo viví una existencia bastante monógama durante muchísimo tiempo. Vale. Me fui de casa de mi madre a vivir con mi novia en ese entonces a los 23 años, y viví con ella 20 años. Wow. Vivimos en monogamia y ambos fuimos fieles a la otra persona, quizás con pequeñas excepciones. De hecho, cuando decidimos abrir la pareja, yo le confesé, digamos, a mi esposa en ese entonces, le dije, mira, me he morreado con una chica y he llegado hasta su habitación, pero en ese momento he dicho, no puedo hacer esto porque yo estoy casado. En ese momento me consideraba hombre y usaré el masculino para ello. Porque estoy casado, no puedo hacer esto. Esto sería una traición hacia mi esposa, pero lo siento, no, yo llego hasta aquí. Y eso pensé que era algo que me llevaría a la tumba, que no se lo conté a nadie, no se lo conté naturalmente a ella. Pero cuando decidimos abrir la pareja le dije, mira, esto sucedió, si vamos a empezar una no monogamia, que sea con la verdad desde el principio. Y le conté esto, pero mi
pareja fue la persona número 5, la quinta persona con la que yo tuve intimidad física, sexo, en mi vida, y continuó siéndolo hasta que tuve 42 años. O sea, yo entre los 23 y los 42 tuve pareja única, tuve pareja sexual única, lo cual me frustraba mogollón. Lo cual había una necesidad también, había una necesidad de más experiencias y creo que mi apertura venía motivada por un deseo de tener más experiencias físicas, sexuales. Y luego... Que es una cosa que le pasa a mucha gente, por otro lado. O sea, es un denominador común en muchos casos. No todos, pero es como mucha gente empieza aquí y después, poco a poco, se da cuenta de que las cosas están mucho más desdibujadas de lo que parece. Sí, para mí y creo que para mi esposa fue... ambas somos personas muy empollonas, la verdad. Ella es filósofa moral, es doctora en filosofía y lo que nos pusimos fue a leer. Y nos pusimos a leer y mis primeras lecturas, lo típico, ética promiscua, más de dos, etc., fue darme cuenta de que podía haber una apertura afectiva también. Y eso fue lo que realmente me atrajo. Vale. Dije, o sea, no se trata solamente de cumplir mi deseo de poder tener otras experiencias sexuales, sino que podría querer a alguien, podría enamorarme de alguien, etc. Esa era mi visión en aquel entonces. Ha cambiado muchísimo desde entonces hasta ahora, muchísimo. Bueno, es que es normal. Retrocedo igualmente un poquito, porque claro, es como, vale, cuando nos planteamos abrir la relación, ¿cómo recuerdas ese momento? O sea, ¿qué es lo que inicia esta conversación o cuál es el hecho que os lleva a decir, vamos a hablar de cambiar un modelo que lleva en activo 20 años, has dicho, y contemplar la posibilidad de tener intimidad física con otra gente? Yo traje el tema a la mesa. Vale. Yo traje el tema a la mesa y quizás aquí tengo que ir un poco más atrás también. Vale, pues nos remontamos para atrás. Sí. Yo era el típico niño que le gustaba mucho la informática, que le gustaba mucho la matemática, la física, y mis padres pusieron muchísimo énfasis en eso en mi vida desde muy niño. Yo programo desde los 9 años y es lo que más me gusta hacer. O sea, lo que más me gustaba hacer de niño era estar con mi ordenador y creo que sigue siendo una de las cosas que más me gusta hacer. Quizás ahora me gusta más estar con gente que estar con el ordenador, pero en ese momento era lo que más me gustaba. Y creo que me criaron como un especialista. O sea, me criaron como un especialista. Me enviaban, no sé, me ponían clases extra de matemáticas, de física, me enviaban a olimpiadas de matemáticas, me hacían estudiar un montón. Y yo lo hacía con muchísimo gusto, pero también entendía que de alguna manera mi rol en la vida, mi función en la vida era esa. Mis padres, siendo comunistas, no estaban criando un niño para que fuese feliz. Ellos estaban criando una persona para que contribuyera a algo, a una sociedad que iba a ser formada de alguna manera, de acuerdo a estos ideales, después que pasara la dictadura. Se han llevado una decepción tremenda, por supuesto. Una persona que aportara a esto. Entonces, para mí, el mensaje de mis padres era: una vida que no es excepcional, no vale la pena vivirla. Es que es eso. Es duro. Pero a mí tu vida me parece muy excepcional. Aquí no entiendo la decepción. No, yo creo que mis padres se decepcionaron de que no llegó... finalmente el comunismo no fue lo que triunfó en vale, Chile. Ok. No, pues, vale. No perdón. Aquí yo pensaba que estabas hablando de tu vida. Digo, podríamos entrar en discusión con tus tuve padres. La suerte de que respondía a las expectativas de mis padres y creo que todavía hoy en día me veo, a mis 49 años, me veo pensando, esto haría orgulloso a mis padres. Esto haría orgullosos a mis padres, ¿no? Aunque en algún momento he soltado eso, pero todavía sigue ahí. Y el punto es que, como fui criado como un especialista, mis ideales eran la racionalidad. Era el típico nerd que ve Star Trek y yo flipaba con eso. Yo quería ser como el señor Spock. Y como el personaje de televisión de alguna manera considera que las emociones son un impedimento para hacer ciertas cosas y que lo racional es lo que tiene que primar y que las emociones son como un resabio evolutivo de algo que tendríamos que haber dejado pasar hace tiempo. Como algo a amputar prácticamente. Eso es lo que hice. Y realmente mi esposa tuvo un rol muy de
de hacerse cargo de mí durante muchísimo tiempo desde la perspectiva emocional. Ella era la que hacía amistades por los dos. O sea, cuando a mí me parecía que alguien que me caía bien, le pedía a ella que nos hiciéramos amigos de esa persona. Wow. Yo dependía completamente emocionalmente de ella. Después de esta infidelidad que tuve, no volví a estar a solas con una mujer en una década. Como por miedo también, entiendo, a recaer, ¿no? Sí. En esta tentación casi. Sí, sí. O sea, yo sentía la necesidad de tocar, de ser tocada, pero al mismo tiempo sentía es que cualquier como oportunidad que tenga va a llevarme... No puedo confiar en mí. No puedo confiar en mí y por lo tanto racionalmente lo que tengo que hacer es aislarme. Y lo que me pasa es que me cuesta un montón hacer amistades con hombres. Nunca me sentí muy hombre, ese es otro tema para hablar, nunca me sentí muy hombre, nunca lo hice muy bien, nunca fui una persona muy masculina y nunca performé muy bien la masculinidad y por lo tanto me sentía súper alejado de otros hombres y yo lo que quería era tener amigas y no podía tener amigas porque pensaba, bueno, es que si me acerco a esta persona me puedo terminar siendo infiel a mi esposa. O sea, llegaba a hacer cosas tan ridículas como si quería hacerme amigo de alguien, hacía un grupo de WhatsApp donde estaba esa persona, mi esposa y yo, y así yo me sentía con la libertad de que podía hablar con esa persona, aparte de encuentros o hacernos amigos de parejas donde él me caía pésimo, pero yo quería ser amiga de ella, pero es lo que me parecía razonable hacer. Y no porque mi esposa fuese una persona celosa. Para nada. Estaba todo en mi cabeza. Era lo que yo... O sea, eran como tus estrategias, ¿no? Como las personas neurodivergentes que a veces desarrollamos algunas estrategias como para poder socializar o poder hacer ciertas cosas que se nos están dando muy mal y que la sociedad dice que tienen que ser así y tú por adaptarte te montas ahí todo un mundo para poder llegar a hacer eso, ¿no? Sí, era una manera de ponerme ciertos márgenes, de ponerme ciertos límites Era la forma que yo veía que podía cumplir con mi mandato, digamos, de serle fiel a mi esposa sin el riesgo de caer de nuevo. Y eso significó que por mucho tiempo no tuve amigas. No tuve ni amigos porque no podía enganchar muy bien con hombres, ni tuve amigas tampoco por esta otra razón. Entonces, para mí, las no monogamias me trajeron la posibilidad de tener amigas. Que fue el efecto colateral más bonito que han traído las no monogamias para mí. No digo que lo vayan a traer por otras personas, porque tiene que ser alguien que son un poco neurodivergente que se haya impuesto una situación así. Nosotros vivimos en Qatar con mi esposa durante 3 años y medio, luego volvimos a Barcelona en algún momento. Y el volver a Barcelona y el salir de una sociedad, digamos, el Golfo Árabe, la península árabe es el lugar del Islam más conservador. Uh-huh. Y es un lugar también donde, a pesar de que la gente venga de Europa, de alguna manera adopta ciertas costumbres que están en el lugar. Y el patriarcado, el machismo es muy fuerte una vez que te metes en ese círculo de vida. Además, entonces, de alguna manera con mi esposa hicimos un pacto implícito de que, bueno, yo trabajaría y proveería y ella de alguna manera sería mi acompañante, mi agente de viajes, mi compañera de todo tipo y proveería todo lo demás mientras yo me concentraba en mi trabajo. Al mismo tiempo que ella hizo un doctorado, publicó un libro, hizo un montón de otras cosas por su parte, pero su rol de alguna manera en esa dupla era ese. Y cuando volvimos a Barcelona, de la mano de amigas feministas, tuvimos nuestro como despertar de alguna manera feminista, que empezó con ella primero y luego continuó conmigo también, de como tratar de darnos cuenta de que nuestra pareja cumplía un estándar heteropatriarcal muy fuerte. Uh-huh. Y ese proceso estaba en marcha cuando de repente a Chato se le ocurre, ¿y si abrimos la relación? Fue muy prematuro también. Y con esto hemos cerrado el paréntesis que he hecho de pregunta. Podemos volver al presente. Ok. No. Creo que es importante. A mí, no sé, creo que es la pregunta que más hacemos, pero porque a mí casi es la que más me fascina, ¿no? Este punto de cómo llegas hasta ahí, cómo decides que una norma que está como tan escrita a fuego en cómo se supone que tenemos que relacionarnos, pero con tu pareja, a nivel de amistades, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer, qué se considera infidelidad, esta especie de miedo, culpa, autodesconfianza, ¿no? Y cómo llegas al momento de levantar la mano y decir, oye,
siguiendo por este camino, no estoy haciendo lo que quiero hacer. Mm. Y eso creo que es lo que es como muy, muy potente. ¿Y cómo se acoge entonces este comentario? Aparte de leyendo muchísimo. Leyendo muchísimo y creo que en ese momento, y es lo que me ha dicho mi ex esposa después, me dijo, yo realmente no quería abrir la relación. Yo lo hice porque pensé que si no lo hacía, nos separaríamos. Ella lo vio como una decisión más que yo estaba tomando a nombre de la pareja y a la cual a ella lo que le correspondía era seguir la decisión. Y no hay... Es un fallo de ambas, ¿no? En el sentido de no ver a la otra persona y al mismo tiempo no expresar lo que quieres, porque yo no tenía... Los libros hablaban un montón de consentimiento, incluyendo lo básico de que esta situación fuese aceptada por ambas, que no era el caso completamente. Y si yo lo hubiera sabido, probablemente hubiera puesto un poco el freno. Y creo que no empecé muy bien la no monogamia, o lo empecé de una manera que no lo haría hoy. Ya, yo lo que en ese momento, sin cuestionar el modelo, lo que yo quería era tener una novia, además de mi esposa, tener una novia, o dos, o tres, o más, ¿no? Como estaba en ese marco mental. Y la verdad es que no salí de ese marco mental en años. O sea, era simplemente multiplicar un tipo de relación, multiplicarlo por 2, por 3. Ese era el espacio mental que habitaba. Hoy pienso las cosas muy diferentes, pero en ese momento era simplemente más de esto, otra de estas. Sí. Creo que también, que creo que muchas personas hemos pasado también por ahí. Sí, iba a decir que creo que en tu defensa aquí, o sea, así como creo que hay que agradecerle mucho a los libros que leíste, que yo también leí cuando nos adentramos en las monogamias, es que hay una parte de ética promiscua, de más de dos, o más allá de la pareja, no recuerdo cuál habías mencionado, que creo que en cierta manera abogan o replican por esta multiplicación. Es decir, no hay tampoco un cuestionamiento de las normas sociales o de cómo nos vinculamos más allá de esto, sino que lo que es vale, tienes una pareja, ábrela e introduce más gente. Y creo que así como sirven para muchísimo, pero este mensaje también ha ayudado a transmitirlo mucho. Y muchos de estos libros están escritos desde la lógica de todo esto empieza en una pareja. Sí, claro. Y yo creo que hasta que... O sea, que yo también me movía mucho en esta lógica, ¿no? De multiplicidad. Y creo que hasta que no me paré como a escuchar mucho más a Sandra y cuando aterricé leyendo a la Vasallo y cuando me quedé sola sin pareja de convivencia, no hice como este cambio. Y por eso te decía, ¿no? Que hay ese poquito de, guau, lo hice mal. No, yo creo que, o sea, lo haces con los recursos que tienes y con los ejemplos que tienes. Creo que hay una diferencia también entre los libros en inglés y los libros en castellano sobre este tema. Creo que los libros en inglés tienden a tomarlo mucho desde la perspectiva de la psicología y la autoayuda, y se leen como libros de autoayuda donde tú creces en ciertas dimensiones para poder abordar esta complejidad de las no monogamias. Por otra parte, creo que los libros en castellano lo que hacen es más hablar del poder, hablan más sobre poder. Y parten en ese punto. Y creo que mi trayectoria hubiera sido muy diferente si yo hubiera abordado esto primero pensando en cómo es la relación de poder entre mi pareja y yo. Eso hubiera sido una pregunta mucho más importante que, ok, ¿nos comunicamos correctamente? Sí. Creo que hablar de poder lo hace un poquito menos accesible, porque al final lo que tienen los libros de autoayuda o los libros como más motivadores es que motivan y entran fácil y se expanden con más facilidad, pero también cuestionan mucho menos el sistema, con lo cual hace que sea más difícil quizá entrar. Pero creo que, y es verdad que no me había parado a pensar, sí que critico mucho estos libros desde el punto de vista que creo que también replican mucho esta lógica estadounidense hipercapitalista aplicado a las relaciones, pero es verdad que en castellano lo que está escrito quizá es mucho más político, mucho más de poder, mucho más de preguntarnos en qué sitio estamos. Sí, evidentemente hay de todo, pero sí. También me hubiese gustado haber examinado el tema de tener amigas desde el principio, porque es fundamental y creo que creo que estoy en el proceso de entender que es una amistad, porque no he tenido, como persona adulta, he tenido amigas durante poco tiempo.
desde cuál es el nivel de cuidados aceptable, desde qué significa realmente ser amiga. Eso yo hubiera partido por ahí. O sea, si pudiera volver al pasado y hablar con Chato del pasado, le diría, a ver, hablemos de poder primero. ¿Cómo es la relación de poder entre tú y tu esposa? ¿Tienes amigas? ¿Qué tal si practicas primero teniendo amigas antes de querer tener otra novia? Porque a esta que tienes, lo que tienes no es una novia, lo que tienes es una mezcla de socia de negocios, agente de viajes, proveedora de todo, cariño y amistad, y no es una amistad como las que puedes construir al margen de esta relación heteropatriarcal de ser esposo y esposa. Es tema denso también, a nivel de cómo planteárselo. Y también es que creo que hay un punto de... Esto se está hablando mucho últimamente porque se está poniendo mucho sobre la mesa a nivel teórico la amistad, pero que joder, que es difícil también aprender a hacer amigues como adultos. Y es algo que yo, cuando lo estabas explicando antes, que tus amistades han venido desde las no monogamias, en cierta manera me he sentido hiperidentificado. Estoy haciendo tu labor, Davinia, de sentirte identificado con lo que dice la gente. Me sumo a ello. Porque no es que no hubiera sido capaz de tener amistades antes de no monogamias, pero sí que estaban muy vinculadas a mi pareja y a su capacidad social, a la que consideraba bastante superior a la mía, y que además eran bastante más efímeras de las que siento ahora. Y no sé qué ha cambiado, si ha cambiado mi forma de ver el mundo o que me estoy juntando con gente que tiene una visión más parecida del mundo de la que tenía antes, pero es así. Yo quería hacer una pequeña reflexión respecto a esto que tanto Chato nos está contando desde su experiencia como Mario, porque, como decía Mario, yo me sumo a yo también me siento identificada. Yo tengo amigas de antes de las monogamias y tengo algunas amistades de antes de las no monogamias, pero me ocurría también mucho que muchas de mis amistades iban vinculadas a la pareja, a esta fusión de nosotros, desde un nosotros. Y al entrar en las no monogamias, dejé atrás el nosotros para ser un yo. Y creo que en el momento en el que empecé a ser yo, empecé a entenderme más a mí misma como individuo solo, que no como individuo que está con otra persona o que son dos. Y ahí, de hecho, hubo un punto que incluso afectó seriamente mi relación con el que en aquel momento era mi marido y mi pareja de convivencia, que era el hecho de que encontré espacios en los que sentirme yo misma, sentirme libre, hacer amistades, personas que se convirtieron en personas muy importantes para mí, sin relación sexual, o sea, simplemente a nivel emocional, apoyos, anclas, o sea, no sé, llámale como quieras, pero personas con las que sentía una libertad increíble que yo no recordaba haber sentido desde la adolescencia, muy adolescencia, en la que no tenía una relación de pareja. Y de repente esto incluso se convirtió en un problema de celos. Es decir, mi pareja sentía celos porque yo me sentía libre con mis amistades. Y yo creo que eso es un punto importante de inflexión, es que desde las no monogamias empiezas a ser tú y ya no puedo hablar más. De verdad que llevamos 2 entrevistas a nivel de salud. Vamos a tener médicos escribiéndonos en plan, no, mira, lo que os pasa es esto y ha ido circulando pues, de persona en persona. Sois héroes del micrófono en este momento, ¿eh? Héroes del micrófono, gracias. Creo que voy a naturalizarlo lo que ha pasado porque ha habido un corte. Sabes que no es... quizás tengo que abrir otro pequeño melón. Abrimos melón. Vale, tengo un hijo Vale. de 31 años que tuve cuando era adolescente con una novia que tuve cuando era adolescente. O sea, a los 17 años nació mi hijo. Wow, vale. Y entonces yo le debo de alguna manera mi vida, mi situación, mi posición, no solamente a mi ex esposa, sino también a la mamá de mi hijo, porque ella fue la que se llevó los deberes de crianza durante prácticamente todo el tiempo. Yo fui papá a los 17 años y tuve mucho miedo. Estaba recién entrando a la universidad y no reconocí a mi hijo durante sus primeros 4 años. No reconocí, no lo conocí, me mantuve alejado, no, le dije no sé, evasivo y bueno, cuando ya estaba trabajando, cuando ya
entendía que podía terminar la carrera de ingeniería que estaba estudiando. Entonces me acerqué a la mamá de mi hijo y le dije, mira, quiero conocer a mi hijo, quiero reconocerle. Y empecé a verle cada semana y a tener como de alguna manera una paternidad de pareja separada que estábamos separadas hace mucho tiempo. De hecho, para mi hijo, que no recuerda el tiempo anterior a que yo apareciese en su vida, recuerdo que alguna vez tenía, no sé, unos 7, 8 años y me dijo, bueno, es chileno, ¿no? Me dijo, como yo, me dijo... ay, tú fuiste pololo de mi mamá. Pololo novio, ¿no? Pololo es novio en Chile. Tú fuiste pololo de mi mamá. Y yo dije, sí. Y pensé, wow, o sea, realmente nunca nos viste como pareja. Claro. Nunca, no alcanzaste a vernos como pareja y para ti esto es una novedad. Pero sí, fui pololo de tu mamá. No, sé. pero claro, es heavy porque en un momento, ahora creo que está también más normalizado, pero en el que lo único que se contemplaba era que si tus padres tenían que estar juntos. Y entonces, en ese caso, había una desconexión para esa criatura, entiendo, ¿no? Y de repente, como el hacer el clic de, ay, claro, en algún momento lo ha sido. Sí. A mi hijo, que tiene 31 años, le cuesta ser amigos. Y él es heterosexual y monógamo. ¿Vale? Porque los hijos siempre encuentran una manera de decepcionarte. No, él es hetero, es monógamo, es un chico muy, muy dulce, muy inteligente y con quien tenemos un montón de cosas en común. Y me encanta ser su padre y me encanta que sea mi hijo. Y veo la dificultad que tienen tener amigos. O sea, no es una cosa de monogamia versus no monogamias. Pero para mí las no monogamias han sido una oportunidad de tener más, de abrirme a tener amistades de otra forma, a tener conversaciones profundas, que pueden terminar en un abrazo, tener una conversación profunda que puede terminar en un beso. Dejar de tener ese miedo de esta amistad va a hacer que me cargue mi matrimonio, esta amistad va a hacer que me cargue la relación con mi novia, alguien va a tener celos de que pase mucho tiempo con mi amigo y mi amiga. Adiós con eso. O sea, eso ya no existe y ahora lo que puedo construir son estas amistades. Y ahora más bien viene, bueno, puedo cuidar, en qué medida puedo cuidar, qué compromisos puedo tener afectivos con distintas personas, qué responsabilidades puedo asumir respecto a distintas personas, porque a veces tienes 20 cosas pasando al mismo tiempo y una se pone enferma y otra necesita algún apoyo o tú mismo no puedes dar, y es tratar de cuidarnos en red de alguna manera. Yo tenía mucho miedo de dejar de vivir con mi esposa, porque mi esposa había sido un espacio de contención emocional para mí. Y cuando me fui a vivir con una amiga, que me gustaría hablar de ella también, cuando me fui a vivir con una amiga, antes de vivir juntos le dije, mira, yo nunca he vivido sola. Te hago una pregunta simplemente. ¿En ese momento seguías con tu pareja con la que habéis estado 20 años o ya no estabais juntos? Por entender un poco mejor la imagen. Vale, nosotros abrimos la relación en el 2019 y empezó un periodo muy tumultuoso para ambos. Además fue el COVID entre medio. Y creo que si pudiese resumir por qué fue un periodo tumultuoso, yo estaba muy entusiasmada con la idea de tener otras relaciones y mi expareja no es monógama. Es esencialmente monógama. Ella se enamoró de alguien y su atención se fue hacia esa persona a quien no podía ver porque estábamos en confinamiento y es una persona que vivía en otro país. Y de pronto se vio con que no podía viajar, que no le podía ver y teníamos un tremendo desbalance porque yo sí podía ver a las personas con las que estaba vinculándome. Y eso generó un montón de tensión en la pareja. En algún momento dejamos de tener intimidad física ambas, nos cambiamos de piso a otro piso donde cada una tenía su propia habitación. A pesar de que podíamos seguir haciendo la cucharita o tener afecto entre nosotras, dormir juntas, eso no era problema, pero había algo de la pareja que ya no existía. Y estuvimos 2 años en terapia de parejas hasta decidirnos a dejarlo. Y a mí lo que me ayudó a decidirme fue una conversación que tuve con una amiga que se había divorciado y que me dijo, mi ex llegó a ser uno de mis mejores amigos. Y ver que eso era posible fue lo que realmente me abrió a decir, ok, quizás podemos dejar de vivir juntos. Pero fue cuando entendí que dejar de vivir juntos no significaba que no íbamos a ser amigas nunca más, sino que podíamos llegar a ser buenas amigas.
Y es aquí cuando pasas a vivir con esta otra persona, ¿no? Sí, entonces al principio la idea era 3 meses de prueba. Entonces vamos a hacer una separación de 3 meses de prueba. Y conocí a una amiga, en ese momento amiga, pronombre de ella, que con su chica habían decidido tener una separación de 3 meses de prueba y estaba alquilando la habitación de ella en su piso por 3 meses. Y le dije, bueno, yo también quiero hacer una separación de prueba, hagámoslo. Pero era como el WinRAR, ¿no? De separación de prueba, pero... Sí, exactamente. Como a las 2 semanas, estaba claro que la chica que se había ido del piso no iba a volver al piso. Y B, mi esposa estaba mucho mejor sin mí. Y yo creo que de alguna manera en ese momento no me daba cuenta, pero yo también. Y antes de vivir con esta amiga, le dije, mira, cariño, yo he vivido siempre con otra persona. Nunca he tenido un ataque de pánico, pero no me puedo comprometer a que no lo tenga. Y ella me dijo, mira, yo por mucho tiempo he vivido con otras personas, llevo más de 10 años viviendo con otra gente, yo te puedo ayudar y te puedo enseñar a hacer eso y vamos viendo, veamos cómo van las cosas. Y mi amiga, una lesbiana bien butch en ese momento, fue de alguna manera haciéndose más queer al tiempo que yo me iba haciendo más queer, pero en la dirección contraria. Entonces es como, yo creo que entre personas trans, creo que es un match genial tener esa complementariedad. Y ella me ayudó a poder salir a la calle de alguna manera. O sea, yo antes de salir de casa a veces me miraba en el espejo y decía, esta es una persona que tiene una enfermedad mental. Esa persona que tengo al frente con su barba, con su pluma, con sus joyas, con su falda, es una persona que tiene una enfermedad mental. Y ahí tenía a mi amiga diciéndome, chato, ve, estás bien, te ves guapi, ve. Y eso ahora me doy cuenta de lo necesario que fue. Y también al mismo tiempo de hacernos de cheerleader una a la otra, ¿no? Ay, es súper bonito. Y de alguna manera nos encontramos en el medio. Siempre pensé que era ella que me había ayudado a ser queer, pero ella también me dice, no, es que lo hicimos juntos. Ay. Lo siento. Estoy llorando. No pasa nada. Ya está, todo bien. Ha llegado la llorada de la temporada. Ojo, pero no, me parece... Ay, perdón, No, te iba a decir, es que es muy bonito cuando te encuentras en convivencia con alguien que por algún motivo te complementa y puedes tener esas conversaciones hiperíntimas y esos momentitos de no estoy bien, pero te acompañan y ya está. Y ahora me he sentido no identificada con esa situación en sí, porque no es, pero sí con esa compañía y ese match bonito de repente. Creo que necesitábamos validación. Necesitábamos que alguien nos dijera, estás bien, lo que estás haciendo está bien, está bien. Si es lo que te sale, está bien. Para mí, siendo una persona tan racional, una transición hacia primero sentirme una persona demi-masculina y luego una persona no binaria, es una de las pocas cosas en mi vida que he hecho sin pensarlas mucho. La he ido como sintiendo. O sea, ¿cómo me siento con esto? ¿Qué tal me sienta esto? Y he ido improvisando, que es algo realmente muy nuevo para mí. Claro, has pasado de ser la persona ejecutora, o no me acuerdo como especialista, perdón, sí, a una persona que se escucha, se siente y tira para adelante con ello. Y sí, ese es uno de los cambios que yo creo más grandes que se pueden hacer. Sí, ha sido muy intencional lo de no intentar ponerle metas, no intentar como no pensarlo mucho. Más bien ir tirando. Con esto en particular he dicho, si una cosa voy a hacer en la vida que sea como no tan pautada, esto no puede ser hecho de otra manera. Porque ¿y por qué? Creo que porque para mí lo que lo hace que no sea una enfermedad mental es el hecho de que es algo que te sale de adentro. O sea, como que estoy expresando algo que me sale de adentro. No estoy adquiriendo un comportamiento, unos manerismos o una estética porque lo vea y es algo que sale de mí. Y esa seguridad, esto soy yo, es lo que me da la tranquilidad de salir a la calle, básicamente. Y creo que puede ser algo que sea que lo veas y que seas tú igualmente. O sea, a mí me gusta pintarme también los ojos y ver gente
que lo hace, que quizá no han sido socializadas como mujeres, que es donde más es habitual, me da mucho más valor para hacerlo. Y eso no quiere decir que sea yo, que deje de ser yo. Lo he visto y eso me lo pone un poco más fácil. Entonces creo que joder, es parte también del valor que tiene este autovalidarse. Los referentes. Totalmente. Y necesitas un contexto también de gente trans, bollo, marica, rara, Totalmente. queer. En un contexto todo esto es mucho más fácil que sin ese contexto. Y de alguna manera mi amiga, mi compi de piso y amiga, hermanite, junto con toda la red que nos rodea, ha sido ese contexto que me ha permitido como salir de eso. Y eso ha ido a la par con las no monogamias. O sea, ha ido a la par. Y esta ha sido realmente como una introducción realmente por las no monogamia en el sentido de vasallo, algo más como de que estamos formando red, que estamos priorizando la amistad por sobre otro tipo de relaciones. Pero me ha tomado un tiempo. Me ha tomado bastante tiempo. Bueno, te ha tomado bastante tiempo. 2019, 2026. Con la COVID por medio. Con la COVID por medio, a mí me parece que ha sido un buen ritmo. En el camino he lastimado a gente. Vale, ok. En el camino he lastimado a gente, mascado más de lo que podía tragar, ¿se dice así? Mordido más de lo que podía tragar, abrazado más de lo que podía apretar. He adoptado... he hecho cosas que no debía haber hecho, como enamorarme a saco de alguien, permitirme como una limerencia y un enamoramiento que me ha nublado la vista de los vínculos a los que he dejado de lado. He perdido amigas entre medio y he hecho daño por eso no tener las cosas claras. He hecho daño por no tener las cosas claras, por no entender mi propio modelo. Yo me declaro de alguna manera una puta pansexual orgullosa y a veces no soy fiel a eso, pero creo que es bastante lo que soy, y no ser fiel a eso significa ceder en cosas como centrarme demasiado en una persona cuando en realidad no es lo que soy. No puedes estar 20 años casado y después querer una pareja, entrar en no monogamias y luego tener una relación, un vínculo tan fuerte que eclipse todo lo demás, porque eso, primero, no es sostenible para esa persona que ha decidido meterse en ese proyecto contigo, cuando en realidad no, que es un proyecto que tú no puedes sostener. Y no es justo para las otras personas que han decidido vincularse contigo y abrirse y ser vulnerables contigo porque les vas a quitar el piso. Entonces no es solo que haya sido un camino largo, es un camino donde he herido a mucha gente también. Quien no haya metido la pata en todo este proceso, que levante la mano, porque yo creo que todas en algún momento hemos tenido ese momento de pierdo la cabeza mucho por alguien, porque claro, te da el chute y a veces te permites ese chute y se te olvidan otras cosas por el camino. O sea, yo creo que el que más o el que menos, en alguna manera, seguro que te está escuchando ahora y está diciendo, buah, es que yo también. Joder, y que pesa mucho también, ¿eh? La sensación Sí. de hay gente a la que he hecho daño. Y ese es un pensamiento que a mí me persigue porque, joder, yo también he hecho daño, también me han hecho daño. Pero es jodido y creo que también las no monogamias, pero también en el sentido de las relaciones también de amistad intensas, cuanta más exposición hay, cuanto más multiplicas el número de personas a las que te acercas, más fácil es que en algún momento algo explote y tú le acabes haciendo daño por puro accidente o por no saber, o sea, por no mirar hacia los lados antes de cruzar, o que te lo hagan a ti. Y evidentemente esto no justifica muchas violencias que se pueden estar cometiendo por el camino, pero creo que sí que tenemos que entender que en el momento que nos vinculamos con gente es fácil que nos hagamos daño. Creo que en mi caso también tomé las no monogamias como una especie de proyecto, ¿no? Como decir, vale, yo puedo llevar 2 o 3 proyectos de investigación al mismo tiempo. Especialista. ¿Qué tal si... especialista, el especialista.
Yo puedo llevar 2 o 3 proyectos de investigación, puedo tener tantos doctorandos, porque no puedo tener tantas relaciones y las vamos poniendo, vamos armando el Tetris y vamos diciendo hasta que alguien dice, es que chato, no quiero ser la persona con la que te acuestas los jueves. O sea, ¿vale? No quiero estar en ese lugar ni en tu vida ni en la vida de nadie. O sea, no es eso. O encontrándome diciéndole a alguien es que soy una persona que requiere poco mantenimiento. Eso. Ese es el asunto de ver esto como proyectos en paralelo, ¿no? Son proyectos en paralelo, se balancean, porque aunque dejes holgura para que, bueno, son proyectos pero tienen tasas de falla, entonces vamos a dejar un poco de holgura por si... La mentalidad de informática aquí creo que te pesa muchísimo igualmente, ¿no? Esta especie de depurar código. Sí. ¿Qué es lo que está fallando aquí? Sí, vamos a esa línea y vamos a intentar cambiarlo sin que se desmorone el resto. Sí. Como cada cosa independiente. Y hay un montón de interdependencias, hay un montón de red. No digo que creo que esta alguna de las iteraciones. No parece que sea la iteración final. No tengo un producto mínimamente viable. No parece que sea la iteración final. Hay estas cosas que, por ejemplo, a veces me veo pensando, ok, mi red, porque esta inseguridad que yo sentía cuando me fui a vivir con mi compi, como para decirle, es que no tenía un ataque de pánico, pero no te puedo prometer que no lo tendré. Esta inseguridad se ha mantenido de alguna manera, pero se ha suavizado por el hecho de que siento que ahora realmente con la red que tengo, con las amistades íntimas que tengo, que son gente muy cercana, que me quiere mucho, a quien quiero mucho y con quien realmente estamos de alguna manera viviendo la vida juntos, no solamente poniéndonos al día, sino estando involucradas en cómo la otra persona está viviendo su vida y cómo la estoy viviendo yo. Siento bastante seguridad, pero al mismo tiempo me pregunto, ¿esta red es equivalente, en algunos sentidos es equivalente a tener una pareja y en algunos sentidos no lo es? En algunos sentidos brinda las mismas protecciones, por así decirlo, los mismos servicios. Es una manera de brindarnos mutuamente protecciones y servicios similares a los que tendría una pareja única, pero en otros aspectos es súper diferente. Y todavía estoy como tratando de entender, bueno, qué es lo que puedo esperar de mi red y qué es lo que en realidad tengo que entender que como no tenga una novia 24/7 o un novio 24/7, no va a suceder. La red, una red distribuida no da la misma protección, no da los mismos servicios, no da el mismo feeling que una persona que está 100% comprometida contigo. Ni los mismos problemas. Mal te iba a decir, pero quieres eso, porque... Ni de coña. Claro, es que yo hay veces que estoy un domingo por la noche tumbada en el sofá. Los autos de choque, perdón. No, por la noche, no por la tarde. Tumbada en el sofá, sola, y pienso, mañana es lunes, qué palo. ¿Cómo me gustaría tener a alguien aquí ahora dándome mimos y acariciándome la cabeza? Mis amigas viven lejos, algunas tienen criaturas, entonces es como... No tengo esto un domingo por la tarde y de repente pienso, si tuviera una pareja, tendría esto todos los domingos por la tarde. Y al cabo de un rato, a lo mejor aparece mi compi de piso, la miro y le digo, ¿me acaricias un rato el pelo? Porque no quiero un novio, ¿sabes? 24/7, o sea, sé que no quiero esto. Pero a veces es muy difícil asumir que esa emoción que tienes un domingo por la tarde no se va a cumplir, no se va a llenar. Y no pasa nada y está bien, pero llegar hasta esto está bien y con esto soy feliz y es lo que quiero, a veces es complejo. Totalmente. Sí. Ya queda poquito de entrevista, pero creo que has hablado mucho sobre la red que tienes ahora y sobre todo partiendo de esta reflexión que hacías antes, ¿no? De que te costaba mucho hacer amistades y ahora no. ¿Cómo empezaste a tejerla? ¿Qué es lo que crees que cambió? ¿O qué pasos en esta... ¿Qué escribiste en este código de quién es chato? Ok. A principios del año hay cosas que datifico igual. Mi proyecto de datificación del año pasado fue datificar el llanto. Entonces, durante todo el año llevé una planilla con cada vez que lloraba. Entonces,
Ese fue mi proyecto de datos y algo que podía analizar. Y una de las cosas que hice fue también mapear mis amistades. Y decir, ok, ¿quién es mi círculo interno? Vale. ¿Y qué le puedo dar a mi círculo interno y qué es lo que espero de mi círculo más interno? ¿Cuál es mi círculo medio? ¿Cuál es mi círculo externo? ¿Cuál es el círculo que está flotando? ¿A quién de esta gente, si no le he contactado en una semana, estoy haciéndolo mal o debería en realidad mantener una cierta frecuencia? ¿A cuál de esta gente puedo soltar también? Me hice 3 columnas. La gente que llevo persiguiendo para que seamos amigos durante años sin ningún éxito. Gente que me ha tirado la caña amistosamente como para que quede con ella y que no sé qué hacer con ella. Y gente que hemos hecho que me da la impresión de que nos hemos buscado por las 2 partes. Y he partido por ese grupo en la expansión de esta red. No sé cuánto puedo sostener, pero estoy en un periodo de expansión. Y lo que estoy viendo son... lo que he racionalizado es, bueno, hay distintos niveles de amistad, distintos niveles de compromiso explícitos. Hay una app para ello. Y en esa racionalización también he decidido que nadie va a volver a pasarse por encima de todo este grupo y ponerse en un primer lugar porque follemos rico, porque tengamos buena química o por lo que sea. Hay gente que me conoce hace muchos años, que ha estado ahí para mí permanentemente, consistentemente, que conozco, que me conoce, que nos hemos visto en las cosas buenas y malas de cada una. Y esa gente es la que tiene mi prioridad y mi atención. Y otras personas que van llegando a mi vida parten, tanto yo como ellas partimos en el círculo más externo y ya de a poco nos iremos, pero nadie se salta a la fila. Ese es como el principio por el que estoy tratando de vivir. Por supuesto, puedo fracasar estrepitosamente en ello, pero esto es lo que estoy intentando. Es como mi racionalización de esto. Y que fracasar también está bien y tiene sus ventajas. Quiero decir, creo que hay muchas cosas que nos has explicado hoy que si no te hubieras pegado la hostia por el camino o no hubieras descubierto ciertas cosas de ti o de tu relación que no acababan de encajar, no estarías donde estás ahora. Creo que sí. Creo que, por ejemplo, me resulta muy difícil cuidar tener responsabilidad afectiva o tratar de intentar tener responsabilidad afectiva con alguien cuidando de no herir los sentimientos de esa persona si no entiendo, no tengo una experiencia de cómo es que hieran mis sentimientos y cómo eso se siente dentro. Vale. Entonces, como necesito tener una mirada hacia adentro para poder entender. De pronto es algo súper básico lo que estoy diciendo, pero es para mí el vivir de espalda a lo que sentía o lo que necesitaba me impedía ver a las otras personas como personas de alguna manera. Y todavía me cuesta. Todavía hay cosas de mí todavía me cuesta ver a las otras personas como legítimas, otras personas en contacto con una. Todavía me cuesta esa parte. Creo que hay una parte de esta manera de vivir muy hiperracional y de espalda de las emociones que te produce el ver el mundo, incluyendo a las otras personas, como un paisaje contra el cual tú estás viviendo y no como individuos. Y no sé, hay un montón de cosas todavía por desarrollar eso. Bueno, pero es eso, es como has hecho un viaje, creo, ya sé que tú lo has sentido muy accidentado y demás, pero has hecho un viaje muy grande en muy poco tiempo y creo que lo vas a seguir haciendo y al final también creo que se trata de estar descubriendo esto, como por otra parte, en cierta manera, lo estamos haciendo todas. Es decir, poca gente conozco que sepa exactamente hacia dónde está yendo y lo tenga claro y cómo se relaciona con el resto y en qué sitio exactamente va a estar. Creo que distintas personas traen distintas habilidades a las no monogamias. Sí. Creo que mi habilidad, que es organizar una agenda, era necesaria, pero no es la más importante. Creo que la gente que trae la habilidad de cuidar de sus amigas... Eso es precioso. Eso es primero. Y yo no tengo esa habilidad. Pero hay gente que viene de fábrica o de serie con una buena capacidad para ello. Los skills se aprenden. Eso te iba a decir. ¿Crees que la estás ganando esa skill? ¿O? Es mi proyecto más importante. Pues yo creo que con esta reflexión final podemos acabar la entrevista. Muchísimas gracias.
Siempre acabamos, eso sí, pidiendo a nuestra persona entrevistada que sí lea un fragmento de un texto que le resuene o con el que tenga algún tipo de conexión. Y en tu caso, te hemos invitado amablemente que sea un fragmento del libro que has escrito, porque además creo que es que va súper vinculado a todos los temas, casi sin excepción, de los que hemos hablado hoy, que es tu vida y tus procesos dentro de el género, las no monogamias, las amistades, todo esto. ¿Cómo se llama el libro? Vale, el libro se llama Juegos de niñas y juegos de ñoños. Un ñoño en Chile es un nerd, entonces es de alguna manera una memoria queer y una memoria de la informática. Vale. Y lo que podría leeros es un pequeño fragmento. Dale, cuando quieras. Hay personas no binarias que se consideran trans. Hay personas que reservan el término trans para una persona que realiza una transición binaria hacia una presentación de género de hombre o de mujer. Yo me siento adyacente a las personas transbinarias, pero no ocupando el mismo lugar. Lo que sí comparto es la sensación de estar haciendo una transición. Mi transición no fue ni es planificada. Es un aspecto de mi vida en el cual conscientemente me he dejado fluir a la deriva de mis sentimientos, de mi sentido estético, de lo que me resulta natural y lo que no. No quiero quitarme la barba porque me cubre las arrugas y porque me gusta cómo se ve. Me hago depilación en el cuerpo porque me encantan mis piernas y brazos suaves y también en parte porque siento que cambiar mi cuerpo por fuera me ayuda a cambiar mis emociones por dentro. No quiero dejar de tener pene. Juntos hemos vivido cosas interesantes y ocasionalmente grandiosas. No estoy transitando hacia ser mujer, al menos no por ahora, pero sí estoy alejándome de lo masculino. Y mientras menos masculino soy, mejor y más liviana me siento. A veces, cuando miro hacia atrás, siento rabia. Rabia porque tuve que dar tantas vueltas para llegar aquí. Rabia por la gente que herí en el camino. Algunas veces rabia porque no hice todos estos cambios antes. Es cierto que el Chile de los 80 no era un lugar seguro para un niño bisexual y con pluma. Pero en la época actual, y por buenas razones, se espera que una familia que tiene un hijo marica se haga cargo de ello, que le vea, que le abrace como tal, y no que mire para otro lado. Gracias. Ay, qué bonito. Muchas gracias por compartirlo y también por todo este tiempo de la entrevista y por abrirte como lo has hecho hoy. Así que un abrazo desde la distancia, que hay una mesa por medio, pero Pero muchas yo gracias. me voy a levantar, ¿vale? Gracias, Ahora- gracias a vosotros. Y a quien nos estéis escuchando, nos vemos el mes que viene. ¡Hasta otra!